A veces es muy difícil poder verlos. Acá ustedes lo ven en un aspirado, es mucho más sencillo, mientras que nosotros los vemos un poquito amontonados. Sin embargo, a veces podemos tener un poquito de suerte, y este es un caso que vi la semana pasada ahí en el instituto, en donde empezamos a ver el depósito de hierro, en donde decimos puede estar en relación a un precursor eritroide, pero tengo que ver más. Empezamos a buscar y vemos estos de aquí abajo con el depósito ahí del PERS positivo. Y acá lo vemos muy bien puesto, casi como ustedes, con ese anillito o esa coronita de gránulos PERS positivos alrededor del núcleo o acá, ¿no? Entonces sí podemos ver los sideroblastos en anillos. Los patólogos no podemos ser tan estrictos como ustedes, pero sí se pueden ver. La disgranulopoiesis, como ya decíamos, hay que buscar tamaño pequeño o grande, hipolobulación nuclear, hipersegmentación, hipogranulación del citoplasma y gránulos de pseudos Shedia Higashi. Lo que nosotros los patólogos vemos con más facilidad es la hipersegmentación y la hipogranulación del citoplasma. Es lo que tenemos que buscar nosotros. Ustedes lo ven muy bonito como en estas fotos. Entonces ahí vemos nosotros. La otra cosa que nosotros podemos buscar es la localización anormal de la maduración de la línea granulocítica, ¿sí? Sabemos que debe madurar al lado de la trabécula. Cuando la vemos en el centro quiere decir que estamos en alguna anormalidad. Siguiente, por favor. Ahí estamos viendo los pruritroblastos con las caritas que les mencionaba, muy bonitas. Siguiente. Ok. Nuevamente otra foto de una médula ósea, en donde lo que les quería señalar aquí, las alteraciones de la línea granulocítica, que son mucho más útiles para nosotros. Yo creo que es la más difícil de buscar en la médula ósea por la relevancia de que son muy discretas. Entonces nosotros tenemos que buscar bandas hipogranulares como esta que está aquí abajo. Aquí, ok, y luego, bueno, ver las alteraciones en las otras líneas nos puede ayudar a saber si sí estamos ante un verdadero cambio mielodisplásico o no. Y la más sencilla es la de los megacariocitos. Ustedes la ven así y nosotros la vemos de esta manera, ¿no? Entonces ahí sí es muy sencillo, estamos viendo los megacariocitos hipolobulados aquí. Podemos hacer un CD61, pero en realidad no es tan necesario. Bien, entonces lo que vamos a colaborar nosotros en el diagnóstico integral de un síndrome mielodisplásico es el refinamiento de los índices pronósticos. Vamos a dar información sobre la celularidad, información sobre la fibrosis, información sobre la cantidad de blastos, que eso es importante, ¿no? Y para esto podemos hacer uso de técnicas de inmunohistoquímica. Bien, ahorita les quiero mostrar este trabajo porque creo que aquí viene un papel del patólogo que puede ser importante. Este trabajo de este grupo de la Porta, quien ha escrito muchísimo sobre mielodisplasia, toma la relevancia de la fibrosis y de los grupos de células CD34 positivas en la célula. Estos son dos puntos que el patólogo puede decirlos y puede ayudarles a ustedes, ¿no? Entonces, en este artículo nos comentan que mientras más CD34 haya en una biopsia de médula ósea, el pronóstico puede ser peor. Nosotros podemos ver por inmunohistoquímica las células CD34 de esta manera, como aquí se pueden ver. Y mientras más cantidad haya, el artículo propone que se determine entre aislados de CD34, grupos de CD34 o ya una verdadera transformación hacia una leucemia aguda. Entonces esto es relativamente sencillo de hacer, es una inmunohistoquímica y esta información se puede dar. Entonces en una biopsia de síndrome mielodisplásico o que estoy pensando yo que pueda hacerlo, siempre realizo CD34. Y esto, bueno, son las tablas del artículo en donde dividen a los casos en grupos de bajo y alto riesgo de SMD y pueden ver que las células mientras más CD34 hay en las biopsias de médula ósea, pues el pronóstico es peor, ¿no? Los nidos de CD34. En los dos grupos de riesgo, ¿no? Y después la mielofibrosis. Los patólogos podemos hacer esta escala para determinar la mielofibrosis en biopsia de médula ósea y dependiendo de la cantidad de fibras de las intersecciones, la podemos categorizar en grados 0, 1, 2 y 3. Entonces, con esto, Dios, si me le cambia, por favor, porque esto nomás no. Podemos nosotros decir cuando estamos ante una mielodisplasia, grado 0, 1, 2 y 3. Si se fijan acá, la intersección ya es una maraña tremendamente y pues se puede ver muy bien cuando estamos ante una buena tinción de retículo, ¿no? Esto es difícil que salga, es una tinción difícil, se hace con plata, batallamos mucho los patólogos con nuestros técnicos, pero bueno, cuando la tenemos bien hecha, esto es lo que nosotros podemos ver. Siguiente, por favor.
Bien, y entonces la mielofibrosis tiene que ver también con una relevancia en el pronóstico. Entonces, en estas gráficas, en el artículo de Delaporte igualmente, nos muestra cómo a mayor fibrosis, peor pronóstico para los pacientes, ¿no? Entonces, este es otro dato que el patólogo puede dar y que tiene que dar esto. Entonces, aquí les traigo un caso, que es un hombre de 52 años que cursaba con citopenias profundas, que tenía una médula ósea hipercelular que mostraba displasia en las 3 líneas celulares hematopoyéticas que aquí podemos ver, los megacariocitos, la línea eritroide sobre todo, y ausencia de maduración en la línea granulocítica con algunas bandas hipogranulares por ahí presentes, el depósito de hierro y el retículo aumentado, no tremendamente aumentado, no era un grado 3, era un grado 2, si bien recuerdo. El CD61 nos ayudó nada más para ver los megacariocitos, pero no es necesario, la glicoforina también para ver la línea eritroide, y pues hay que medir células CD34, que eran algunas por ahí aisladas, con algunos grupos de CD117 presente. El diagnóstico fue de médula ósea hipercelular con cambios displásicos en las 3 líneas celulares, con incremento en el depósito de hierro, fibrosis grado 2 y sin incremento de blastos, datos compatibles con el diagnóstico de síndrome mielodisplásico no clasificable con fibrosis. Esta es una nueva propuesta de este grupo de Delaporte, en donde dicen que esto es una entidad nueva que quizás se deba agregar a la clasificación de síndrome mielodisplásico y que pues causa un poquito de controversia entre saber si es un síndrome mielodisplásico con algo de mielofibrosis o si es de verdad una entidad que se va a clasificar como tal. Ellos proponen que así debe ser. Siguiente, por favor. Y entonces, en esta entidad se caracteriza por tener una mielofibrosis grado 2 o 3 con 10 a 20% de todos los casos, displasia multilineal, citopenias profundas dependientes de transfusiones, una citogenética de mal pronóstico y obviamente el diagnóstico diferencial y muy importante es con una neoplasia mieloproliferativa. De estas, pues principalmente la mielofibrosis primaria, ¿no? A partir de ahí, pues hay que considerar los diagonales, que son los SMD con neoplasia mieloproliferativa como mieloide crónica, mielomonocítica crónica, perdón, y un ARSA-T. Obviamente el diagnóstico diferencial, pues hay que hacerlo en la biopsia. Nosotros trabajamos mucho con la morfología de los megacariocitos, entonces aquí tenemos dos, uno es SMD y el otro es mielofibrosis primaria. ¿Cuál dirían que es cuál? Este de acá es el SMD y este de acá es la mielofibrosis primaria. Fíjense ustedes en los megacariocitos, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta un poquito nosotros, pero sobre todo es la clínica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que ver la reacción leucoeritroblásica mucho más en mielofibrosis primaria, la esplenomegalia mucho más en mielofibrosis primaria y el índice o el conteo de plaquetas también que son más altas en la mielofibrosis primaria. Entonces, todo es cuestión de una correlación clínica, aunque la parte morfológica también es importante desarrollarla. Siguiente, por favor. Bien, pasamos aquí a síndrome 5Q- y se los presento con un caso, una mujer de 81 años con trombocitosis. Entonces el diagnóstico propuesto era trombocitemia esencial, a su ingreso presentaba esa cantidad de plaquetas y 5 días después aumentaron a 800. Siguiente, por favor. Y entonces, pues estos son casos que tienen una anemia con o sin otras citopenias y trombocitosis. En la citogenética va a haber de lesión de 5Q como única anormalidad genética hasta ahorita vamos a platicar de esto. Y pues es más frecuente en mujeres alrededor de los 60 años. La morfología son megacariocitos hipolobulados y no hay incremento de blastos. Entonces aquí estábamos viendo un poquito esa morfología de los megacariocitos hipolobulados, que aquí están, ¿ok? Podemos verlos un poquito mejor con inmunohistoquímica, los nidos un poquito aumentados acá, fíjense aquí cómo se ven, los megacariocitos pequeños hipolobulados. Esa es la línea más sencilla de ver para nosotros. Y entonces, pues, los diagnósticos diferenciales, cuando uno tenemos esta morfología, es una médula ósea relativamente hipocelular, con incremento de megacariocitos hipolobulados y disminución de la eritropoyesis, sin fibrosis, sin incremento del depósito de hierro ni de blastos. Entonces estamos ante un caso que puede ser un 5Q-, pero también esta morfología puede verse en un diagonal SMD-NMP, sobre todo en un ARSA-T. Entonces ahí estamos, el diagnóstico diferencial, pues obviamente tenemos que hacerlo con la correlación, sobre todo clínica, ¿no? La morfología es muy, muy semejante. Siguiente, por favor. Bien, en este síndrome 5Q- hay alteraciones moleculares muy específicas que ustedes están muy familiarizados con ellos y que tiene que ver con la patogenia del 5Q-. Entonces, al perder esta parte del cromosoma 5, lo que principalmente se afecta son los sitios, los genes que aquí les muestro y los
RNA que aquí están, y entonces esto lleva como consecuencia una disminución de la eritropoyesis, una anemia macrocítica con diseritropoyesis, y todo esto debido a un arresto en el ciclo celular por una apoptosis. Además, puede haber neutropenia por la alteración de este otro sitio de los microRNAs, como neutropenia, trombocitosis y megacariocitos hipolobulados que van a alterar las vías de TRAF y de NF-κB con aumento de interleucina 6. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo importante en síndrome 5Q-? Bueno, hay una ampliación de la definición que permite la presencia de anormalidades citogenéticas adicionales. Se dice que una anormalidad además de 5Q- que no implique alteraciones en el cromosoma 7. Entonces, esto ya está aceptado, entonces hay que tenerlo presente. Otra cosa relevante, muy interesante, en pacientes tratados con lenalidomida, mutaciones en TP53 confiere un peor pronóstico. Y esto es interesante porque el patólogo puede ayudar. El patólogo puede ayudar porque si hace una inmunohistoquímica para P53 y demuestra que hay un aumento de la expresión de P53, puede ser de importancia para ustedes, ¿sí? Ahorita les voy a platicar por qué. Siguiente, ok. De tal manera, bueno, el otro punto importante aquí a decir, ¿a qué le llamamos SMD no clasificable? Aquellos casos que tienen citopenia refractaria con displasia unilineal con pancitopenia, ¿sí? Aquellos casos que tienen 1% de blastos, pero solamente displasia en uno de los grupos, en una de las líneas celulares nada más. Y aquellos casos que tienen síndrome mielodisplásico sin exceso de blastos, pero incluso sin displasia, sin que veamos displasia, pero con anormalidades citogenéticas definidas. Estos casos son los que se acordó en marzo de 2005 meterlos en este grupo o en esta categoría de SMDs no clasificables. Bien, otro punto interesante en el SMD, la difícil frontera entre SMD y leucemia aguda mieloide. La leucemia eritroide, que antes llamábamos M6A. Bueno, estos son casos de leucemia eritroide que tienen mucho más cercanía con SMD que con una verdadera leucemia aguda mieloide. Entonces, sabe frecuentemente que ocurre como una progresión de un síndrome mielodisplásico previo, o sea, siempre esos casos venían de un síndrome mielodisplásico. En morfología la displasia es característica y las anormalidades citogenéticas son mucho más parecidas a un SMD que a una LAM. Entonces tienen mutaciones más frecuentes en TP53, mientras que FLT3 o NPM1 son muy raras. Estos casos tienen un 50% de alimento eritroides con 5 a 19% de blastos y deben ser considerados como AREV y no más como LAM. Entonces, aquellos casos que se pasan ya del porcentaje de blastos, a eso sí se quedan como LAM eritroide. Entonces, estos casos lo que se está viendo es que se pasen a síndrome mielodisplásico y que ya se quiten de leucemia aguda mieloide M6A. ¿Qué ha pasado entonces en la OMS 2016? Que bueno, todavía no sale, pero bueno, se toca el punto en este artículo que está tratando sobre todo leucemias agudas, pero aquí mismo se toca la relevancia de mielodisplasia. Y entonces aquí, siguiente por favor. ¿Ok? Bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? La displasia puede afectar una línea o muchas líneas, ¿no? En el síndrome 5Q- se puede aceptar la alteración cromosómica adicional, una alteración cromosómica adicional que no implique el cromosoma 7. En la displasia multilineal con exceso de blastos, o más bien, en cualquier síndrome mielodisplásico con exceso de blastos se tiene que hacer el conteo para dividirlos en 1 y tipo 2, dependiendo de la cantidad de los mismos. Y el mielodisplásico no clasificable, que va a incluir los grupos que ya dijimos, aquellos casos que tienen solo 1% de blastos, aquellos casos que tienen una displasia en solamente una línea, pero con pancitopenia clínica muy evidente, y aquellos casos que no tienen quizá no tienen ni citopenias ni displasia en la biopsia de médula ósea o en el aspirado, pero sí tienen las alteraciones citogenéticas relacionadas. En los niños no ha habido grandes cambios. Y bueno, finalmente la era de las mutaciones somáticas y la patogénesis de la progresión de síndrome mielodisplásico. Aquí es importante porque, como ustedes saben mejor que yo, pues todo se ha relacionado con un buen o un mal pronóstico. Siguiente, por favor.